pido perdón al Señor. Le pido perdón al Señor por eso, pero digo, Señor, ¿será que me vas a responder o esto será para cuando esté ante ti allá en el cielo? Pero sí, Dios nos visita para responder preguntas. Y yo sé que quizás muchos de ustedes, igual que yo, tienen muchas preguntas por ahí. Tiene asuntos que tiene puesto delante del Señor y algunos quizás mucho tiempo esperando una respuesta. Pero veamos este caso, veamos este ejemplo que yo sé que es muy conocido por ustedes, del profeta Habacuc. Es impresionante ver cómo el Señor, ¿verdad? Tocó y trabajó en el pueblo y en este hombre, porque el proceso no era solamente para el pueblo, el proceso era para el mismísimo Habacuc. Su visión, desde que él comienza a preguntarle a Dios, a quejarse, porque incluso usted puede conseguir en su versión, primera queja de Habacuc, segunda queja de Habacuc. Es decir, él le presentó su petición, pero también se quejó ante Dios. Pues el Señor trabajó con el pueblo y trabajó también con él. Sabemos de este profeta que durante el gobierno de Roboam, el hijo de Salomón, Israel se había dividido ya en dos reinos, ¿verdad? El reino del norte, denominado Israel, que estaba formado por 10 tribus, cuya capital era Samaria. Y el reino del sur, llamado, llamado Judá, ¿verdad? Y su capital era Jerusalén. Y este estaba conformado por las tribus de Judá y de Benjamín. Esto lo conseguimos en Primera de Reyes 12. Lamentablemente, la suma de sus pecados hizo que este reino del norte fuera conquistado y llevado cautivo, llevado al exilio por Asiria. Esto también lo conseguimos en la palabra. De manera que en este momento en que el Señor está visitando a Habacuc, solo permanecía el reino de Judá. Y allí justamente conseguimos entonces la referencia a Habacuc. Él se presenta a sí mismo en la palabra y por eso sabemos que a él corresponde su autoría. Sabemos también que esos tiempos eran difíciles y que Habacuc sufría. Su corazón estaba quebrantado. ¿Por qué? Porque él veía la maldad, él veía todo lo que ocurría en Jerusalén. Entonces, en este contexto, ¿verdad? Habacuc presenta su primera queja ante el Señor. Y con toda sinceridad, a mí me impresiona esto porque a veces nosotros, mis hermanos, bueno, no voy a hablar de nosotros, voy a hablar de mí. A veces ni siquiera cuando me presento al Señor me presento sincera. Porque por dos razones, en mi caso, y llegué a esta conclusión con más contundencia estudiando este tema. La primera porque a veces siento que de verdad estoy bien, que estoy haciendo las cosas bien, que bueno, que estoy haciendo todo lo que agrada al Señor y pobre de mí, ¿verdad? Porque esto no es así. Todos los días tengo que presentarme ante Él y pedir que Él sea rectificando, así como los motores. Y la segunda es porque a veces damos todo por sentado, que Dios sabe todo y entonces no necesito ni siquiera abrirle mi corazón porque Él, en fin de cuentas, lo conoce todo. Pero la actitud de Habacuc sí representaba o sí expresaba una verdadera sinceridad. Aunque Dios conociera todo, él sabía que él lo conocía todo, él necesitaba expresarle lo que había dentro de él. Y entonces le pregunta, ¿hasta cuándo? Oh Jehová, clamaré y no oirás. Y daré voces, perdón, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Usted sabe el nivel de sinceridad que tenía que tener aquí Habacuc, porque de una u otra manera le estaba cuestionando lo que estaban viendo sus ojos. Él estaba entendiendo que Dios estaba de espalda a lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Y le dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan. Cuando yo repasaba esto, pensaba que muchas veces, no sé usted, mi oración ha sido, bueno, Señor, tú conoces todo lo que pasa, Padre, toma el control, Señor. ¿Verdad? Es una actitud, no es que no sea sincera, pero es una actitud hasta conformista. A veces ni siquiera he tenido la capacidad de
de negociar con Dios o decirle, bueno, Señor, pero a ver, ¿cómo está la cosa aquí? ¿Qué es lo que tú quieres sacar aquí? Necesito, Señor, que me digas, que me orientes, ¿verdad? No he perdido esa capacidad de incluso a veces tratar de negociar con Dios dentro de mi naturaleza humana. Y él reconoce también, y el juicio no sale según la verdad. Es decir, no solamente lo que estaba haciendo el pueblo contrario al reino, sino que la maldad que se había despertado en el reino, la maldad que había. Y dice, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Esto habla de un contexto duro, un contexto donde el siervo de Dios ve que la cosa no era jugando, ¿verdad? Y que la intervención de Dios se necesitaba de inmediato. Yo no sé usted, pero he tenido situaciones en mi vida donde digo, Señor, tiene que ser ya, olvidándome de que la soberanía de Dios y el supremo conocimiento que Él tiene de todo, Él sabe cuándo es el momento. Yo puedo considerar que es ya, que esa intervención tiene que ser ya, porque si no me embargan la casa, tiene que ser ya, porque si no el hijo se pierde en drogas, tiene que ser ya, porque si no, no hay comida para el día siguiente, pero el Señor sabe cuándo es el momento. Y entonces vemos que Habacuc habla con Dios sobre la situación que vive Judá y le atribuye al Señor una aparente apatía. Usted no ha sentido en situaciones de su vida que hay como un silencio que llega a ser como una apatía de parte del Señor. Y usted se ha preguntado, bueno, yo me he preguntado, ¿o será que está viendo para otro lado, que yo sé que no, lo ve todo? ¿O que necesita sacar de mí en este proceso primeramente? ¿O que no estoy haciendo bien, que no veo que el Señor se esté manifestando? Lo que pasa es que no se está manifestando quizás de la manera en que yo quiero, no se está manifestando de la forma en que yo considero debe manifestarse, pero de que el Señor está actuando, está actuando. Y vea que aquí la justificación que tenía Habacuc era valedera. Él le decía, ¿por qué permites el mal? Él se quejaba de la violencia, él se quejaba de la maldad, de la miseria, de la gente que discutía, que peleaba, de la falta de justicia, de la corrupción, de los perversos que eran numerosos y de la ley que se había estancado. Es decir, que Habacuc tenía razones de peso para buscar esa ayuda de Dios, para exigirle a Dios y para cuestionarle por qué no intervenía. Yo no sé cuál situación tenga usted, pero yo estoy segura que en la mayoría de ellas usted siente que necesita esa intervención de Dios con justicia, que usted necesita pedirle al Señor, Señor, interven ya, la situación que está sucediendo no está bien, esto no es justo, esto no es lo que conforme a tu voluntad debería estar sucediendo. Y la verdad es que así como él creía, Habacuc, que Dios estaba apático, realmente esto es falso, lo sabemos. Dios nunca está apático, puede estar en silencio, puede estar diciéndonos que no, puede estar diciendo, espera un poco, ya viene el momento. Los que quizás nos quedamos apáticos somos nosotros, los hijos de Dios. Nos quedamos pasivos y nos quedamos muchas veces insensibles ante la injusticia. Vea, lo que Habacuc estaba reclamando, de lo que Habacuc se estaba quejando, tenía sentido, era valedero, era lógico, era lo correcto. Había injusticia en ese momento y él sentía que Dios no hacía nada. Pues de igual manera nosotros, aunque la situación nos parezca injusta, aunque la situación incluso no parezca tan injusta, debemos clamar hasta que Dios nos conteste. Y aquí hay algo que yo quiero llamar la atención de todos nosotros, porque a mí me tocó muchísimo. Él no clamaba solamente por él clamaba por un pueblo, él clamaba por una nación. Es decir, que las motivaciones de Habacuc no eran egoístas, eran muy valederas. Y aún así, Dios le dijo, espera un momento. Cuando hay clamor por justicia divina, como lo hizo Habacuc, y como lo debemos hacer cada uno de nosotros, es probable, mis hermanos, es más, es muy seguro que Dios primero saque a la luz
lo que hay en nuestro corazón y no siempre va a ser algo bueno. Cuando nosotros estamos intercediendo, cuando nosotros estamos abogando, cuando nosotros nos estamos parando en la brecha en pro de una situación, clamando la presencia, la justicia, la intervención divina, siempre el Señor va a sacar algo primero de nosotros. Y lo vamos a ver aquí también con el caso de Habacuc. Vino la respuesta de Dios. En su infinita misericordia, Él respondió. Y lo primero que le dice es, mira entre las naciones, ve y asómbrate. Y le dice, haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y narra aquí, ustedes ven en el capítulo 1, de los versículos 5 en adelante, cómo el Señor narra todo lo que va a suceder. Dijo, él iba a levantar a los caldeos. Él castigaría el pecado de Judá, así como lo hizo con Israel. Los caldeos serían el instrumento de la ira de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios no amaba a ese pueblo? Sabemos que no. Sabemos que era el pueblo que él había escogido. Sabemos que él tenía un propósito con ese pueblo. Y aún así, era tal el pecado, era tal la manera en que el pueblo le había dado la vuelta a Dios, que Dios hizo juicio con él. Dijo Dios también que levantaría a los babilonios, que sería un pueblo feroz y violento para llevar cautiva a Judá. Y le aclara que ese pueblo era culpable, vean esta expresión, porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Ni siquiera está diciendo que es que estaban adorando a otro, que sabemos que adoraban a otros dioses, sino que tenían puesta su confianza en sí mismo. Y saben algo tan peligroso como eso. Nosotros, no vuelvo a decir nosotros, yo muchísimas veces he puesto mi confianza en lo que yo sé, en mis conocimientos, en mi fuerza, en mi fortaleza. Y las fuerzas se acaban, la juventud va cediendo, el conocimiento cede ante la soberanía y la supremacía de nuestro Dios. Entonces yo creo que esta era una frase que en ese momento, así como le debe haberle estallado a Habacuc en la cabeza, tiene que estallarnos en nosotros. Cuidado si estamos haciendo de nuestra propia fuerza un Dios. Cuidado si no estamos dependiendo del Espíritu Santo. Cuidado incluso si estos tiempos que estamos teniendo en intimidad con Dios no se han vuelto una rutina, no se han vuelto una costumbre, no se han vuelto una práctica. Y entonces lo hago, pero aún así no me conecto en este tiempo de lectura congregacional, de oración congregacional. Porque recordemos, estos no son tiempos individuales. Estos son los tiempos congregacionales en que buscamos la presencia de Dios. Buscamos ese avivamiento que tanto hemos anhelado, tanto le hemos pedido al Señor, pero no solamente para estar cómodos, sino para hacer la voluntad de Dios, sabiendo que nuestra fuerza viene de Dios, sabiendo que todo lo que tenemos y lo que somos depende de nuestro Dios. La aplicación práctica aquí, vamos a verla. Vea, por los pecados, el reino del norte fue conquistado y llevado cautivo. Yo creo que esta verdad histórica tiene que tener alguna enseñanza para nosotros y es cuidar cómo estamos caminando ante nuestro Dios. Quizás usted lee la palabra y dice, no, yo no estoy aquí, ¿verdad? Porque yo hago mi check. No, no murmuro, digo yo, ¿verdad? Solamente pido oración por los hermanos. No hago esto, no digo mentira, ¿verdad? Una serie de cosas que le paso un check. Pero cuando recuerdo que la palabra dice, el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le cuenta por pecado, entonces tengo que revisar, pero no con mi lupa, mi hermano, sino con la lupa de la gracia de Cristo, con la lupa de la gracia del Padre, bajo sus preceptos y no los míos, bajo sus lineamientos y no los míos, bajo sus estándares y no los míos. Y eso únicamente lo puede hacer por nosotros el Espíritu Santo. ¿Alguna vez usted ha sufrido violencia? Yo creo que sí. ¿O maldad o injusticia? Claro que sí. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas de alguna acción o actitud violenta o de maldad o de injusticia. Algún falso testimonio se ha levantado contra nosotros. Algo nos han hecho que hemos sentido enardecer nuestra sangre, porque por lo menos yo lo he sentido y lo he sentido muchísimas veces. Pues la pregunta es, ¿qué hacemos en estos momentos? He sabido que nosotros no podemos determinar
lo que hacen los otros, pero sí usted y yo podemos determinar cómo nos vamos a comportar, cuál va a ser nuestra reacción ante la maldad o ante el daño que nos quiera hacer otra persona. ¿Cuál es la imagen, mis hermanos? Y esto me tocó tanto, que tenemos de Dios cuando según mi visión o mi problema, Él está callado, Él no está haciendo nada, que veo que todo se cae y se desmorona y Dios no hace nada, no me responde. Me meto con Él en oración y no siento absolutamente nada. Me preguntaba, ¿será que yo sigo amando a Dios aunque no todo vaya bien? ¿Será que yo lo sigo viendo como el Padre, con ese Dios amoroso, con ese cuidador, ese guardador, el que me tiene escondida en la palma de su mano, aunque no todo vaya bien? ¿Qué significa ser la respuesta del Señor ante una situación como la injusticia? Esto lo vamos a ver con más detalle a continuación, porque en este momento vemos la queja de Habacuc, pero vemos que cuando el Señor le responde, lo incluye a él dentro de la respuesta, lo hace partícipe de lo que él estaba haciendo y lo que iba a hacer, del juicio que él estaba declarando para la nación. Entonces, muchas veces, cuando el Señor le está hablando, cuando le estamos demandando un actuar, y él dice, bueno, aquí va, esto es lo que quiero. Tenemos que pensar, ¿estoy dispuesto yo a ser parte de lo que el Señor quiere hacer en la nación, lo que quiere hacer en mi familia? ¿Estoy yo dispuesta a hacer cosas que hasta el momento no he hecho? A hablarle a gente, incluso de mi familia, a la cual no le he hablado, a cambiar hábitos y tener disciplinas espirituales que quizás hasta el momento no he tenido. Perdonen un momentico que tengo que cerrar un microfonito por acá. Gracias. Listo. Entonces, recordemos que muchas veces usted y yo somos parte de esa respuesta de Dios. El tema es que tenemos que activarnos. Estamos dispuestos a activarnos. Estamos dispuestos, aunque la gente no le guste lo que Dios está diciendo, a hacerlo. Aunque nuestro actuar no sea el más aceptado, el más tuani ante la sociedad, estamos dispuestos a ser radicales ante lo que Dios está haciendo. Yo creo que es interesante entonces pensar, Dios, quiero ver la respuesta y sobre todo quiero accionarme, quiero hacer lo que tú quieres hacer con mi pueblo, quiero trabajar en lo que tú quieres hacer con mi familia. Cuando tenemos una situación familiar, local o nacional, yo no sé usted, pero yo he escuchado hermanos y estaba yo tratando de recordar, lo he dicho en algún momento, creo que estaba a punto, mis hermanos, es decir, ya no oro más por esta situación. Yo recuerdo que en un momento en Venezuela decía, es que ya no sé ni cómo orar, es más, ya no quiero orar. Señor, haz lo que tú quieras aquí en esta nación. Y el mismo espíritu me redarguía, me decía, ¿cómo tú vas a orar así por tu nación? No importa, no puedes hastiarte, no puedes cansarte. Hay que creer con fe ciega, así como los niños, que aunque los padres fallamos, ellos siempre van a creer, ellos siempre van a esperar que nosotros le demos aquello que le hemos prometido. Pues esa tiene que ser la misma fe que presentemos ante el Señor a una situación, sin desesperarnos. En estos días oía al pastor Justiniano que en un taller que decía, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Y es que nosotros muchas veces somos así. Queremos que el Señor actúe conforme a nuestro pensar y en el tiempo en que creemos que tiene que ser y ya. Pues resulta que Dios tiene todo cronometrado. Él tiene todo bajo control, pero además tiene preparado juicio para los desobedientes. Entonces, quizás no veamos tanto qué está haciendo el otro mal, lo veamos qué estoy haciendo yo. Recordemos, el Señor amaba a esa nación, amaba a ese pueblo, tenía y tiene aún un propósito con ese pueblo y aún así, por su desobediencia, por su orgullo, por su soberbia, lamentablemente recibieron juicio. ¿Cuál era el error de los babilonios y qué enseñanza debemos extraer de esto?
Pues recordemos el orgullo, la soberbia, creer que en nuestras fuerzas está la solución de las cosas. No depender, en resumen, de nuestro Dios. Y aquí vamos ahora a la segunda queja de Habacuc, porque no solamente se quedó con una, él fue más allá y le hace preguntas a Dios, ¿verdad? Y le dices, a ver, ¿por qué tú ves a los menospreciadores y callas? O sea, es algo así como, Señor, no te estás dando cuenta. ¿Por qué tú te quedas callado ante esto que me están haciendo, ante esta denuncia, ante esta traición que me están haciendo en mi iglesia, ante esta falta de reconocimiento, si tú sabes todo lo que he trabajado en la obra, ¿verdad? Algo así más o menos, quizás era lo que sentía Habacuc. Vea, somos el pueblo, tú nos llamaste, tenemos profeta y aún así callas cuando destruye el impío al más justo que él. Vea qué grado de orgullo puede haber en esta frase. Y yo sé que Habacuc es un profeta querido y nos encanta sobre todo lo que tiene su capítulo 3 y la oración, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De la higuera. Pero fíjense lo primero que había en su corazón. Él consideraba que el pueblo, que ese reino que ya Dios había decretado sobre ellos juicio, era más justo que el pueblo que el Señor estaba usando. Era más justo que Babilonia, que Asiria y que todos esos impíos que hacían mal. Y dices, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tiene quien los gobierne. Es decir, de una u otra manera, en la cultura, en el pensamiento de de ese profeta, había una falsa creencia de que había una superioridad. ¿Por qué? Porque sabían que era una nación escogida por Dios. Y yo decía, Señor, cuando leía esto, Padre, nunca lo había internalizado de esta manera. O sea, a veces nosotros nos creemos superiores a aquel que no te conoce. Nos creemos incluso a veces superiores a nuestros hermanos que no están aquí en la plataforma porque ellos no están buscando avivamiento. O nos creemos superiores a aquellos que no están en el púlpito si yo estoy en el púlpito. Wow, Señor, ten cuidado. Mis hermanos, tengamos cuidado y Señor, ten misericordia. Porque ese sentir de Habacuc era lo que había en su corazón. Y el Señor necesitaba mostrarle a él lo que había en su propio corazón, no solamente lo que había en el pueblo. Pero vean que aquí tuvo que haber un quiebre. Aquí el Señor tuvo que haber tocado esa fibra, tuvo que haber conectado su espíritu con Habacuc. Y Habacuc le dice, está bien, ni modo. Sin embargo, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder y qué ha de responder tocante a mi queja. Vean, aquí Habacuc está diciendo, bueno, está bien, ya, entrego, me rindo. Definitivamente algo estaba comenzando en él y yo creo que algo comienza en nosotros cuando el Señor nos confronta. A ver, cuando nos pregunta quiénes somos, ¿qué es lo primero que decimos? El pastor fulano, el presbítero fulano, la licenciada mengana. ¿Qué es lo que habla nuestro hacer de quiénes somos? Realmente, ¿dónde está puesta nuestra identidad? ¿Y dónde está puesta nuestra confianza? Aunque el Señor no me diga lo que yo quiero oír, aunque no me responda cuando yo quiero que me responda, aunque no cambie a mi marido en el tiempo que yo quiero, aunque no me pague, no me provea para la hipoteca del banco en el momento que yo quiero, igual yo estaré de pie, yo estaré ahí guardando, yo estaré esperando la respuesta de Dios, que puede ser no, que puede ser ¿para qué te metiste en eso? Que puede ser espérate un poco, que puede ser baja en este momento la cabeza y humíllate delante de mi presencia. La respuesta de Dios. Aquí a todos nos encanta y muchísimas veces acomodamos esto al hecho de que Dios me va a dar una visión. Mira, aquí está, me habló por Habacuc 2, ¿verdad? Y abrí la Biblia ahí. Vea, seamos entendidos en lo que el Señor está hablando. Le dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella.
En otras versiones, para que se lea de corrido. Aunque la visión tardará aún por un tiempo más, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es interesante, es un libro muy pequeñito y vale la pena leerlo todo y ver el contexto y el resto de las frases que le dice aquí, las declaraciones que le hace aquí el Señor a Habacuc, porque lo está poniendo a todas las naciones en el mismo lugar, en el mismo nivel. Es decir, cuando de mi corazón se ha apartado el tener al Señor en primer lugar, el confiar plenamente en Él, en saber que su conocimiento es mayor que el mío, que sus planes son mayores que los míos, que mi deseo cede ante el propósito y el plan que tiene Dios para la humanidad, e incluso ante el propósito y plan que tiene Dios para mi propia vida. Entonces entiendo que todo orgullo tiene que ceder, que tiene que cumplirse lo que el Señor ha dispuesto, que aunque sea juicio, yo tengo que tener la humildad, tengo que tener ese corazón de entrega, de querer hacer la voluntad de Dios, aunque los tiempos sean difíciles. Y por eso le dice, ojo, no es que seas un pueblo escogido. Estoy aquí parafraseando, ¿verdad? No es que ustedes sean menos impíos que los otros o que ustedes merezcan más que los otros. Aquí el que va a permanecer es el justo, que por su fe vivirá. Y no su fe en una higuera, no su fe en una plantación, no su fe en unos bienes, su fe en Dios. Este es el que vivirá. Pues ya Dios tenía el juicio declarado, Judá iba a recibir lo suyo por el pecado, iba a usar a los caldeos, el Señor, esa sería la vara de la ira que él usaría. Se levantaría a los babilonios, ¿verdad? Ese pueblo feroz y violento luego para llevar cautiva a la nación. Sin embargo, el Señor nuevamente le recuerda, ojo, hicieron lo que no agradaba a Dios. Vamos a ver ahora que la actitud de Habacuc. No le gustó la respuesta de Dios ante su primera queja. A nosotros muchas veces, a mí muchas veces no me gusta lo que estoy viendo y sigo orando y no me gusta. Y me he quejado de manera un poco hipócrita con el Señor, porque bueno, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Pero así como, bueno, Señor, ni modo, o sea, yo confío en ti, ¿verdad? Así como que, bueno, y nos olvidamos que Dios es soberano, ¿verdad? Que Él todo lo sabe, todo lo conoce. Al final, como les dije hace un ratito, sin embargo, la actitud de este profeta cambia y decide esperar. Pero ojo, no es cualquier espera, mis hermanos. Y aquí el Señor me llamaba la atención. Vigilar como atalaya. Esa era la actitud. Él dice, ok, aquí voy a estar. Quiero oír la respuesta, pero voy a estar vigilando. Voy a estar pendiente. Voy a estar entendiendo lo que Dios me está hablando. Pidámosle al Señor que seamos esos atalayas, esos vigilantes, que estemos atentos a lo que Él está hablando, pero no solamente atentos, sino dispuestos a hacer lo que Él necesita que hagamos para que su voluntad se cumpla. Sea un juicio, sea algo que no nos agrade, pero si es la voluntad de Dios, recordemos que siempre va a ser agradable, siempre va a ser perfecto y siempre va a ser bueno. Siempre hay que revisar internamente y con sinceridad por qué la respuesta de Dios a veces no nos agrada. Esto es un ejercicio que tenemos que hacer cada uno de nosotros. El trasfondo de la respuesta de Dios, vea qué bello el Señor, ¿verdad? Él recuerda aquí, le recuerda al profeta y nos recuerda a nosotros, todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Todo decreto, no mío, todo decreto de su palabra se va a cumplir, no en mi tiempo, no cuando yo creo incluso que lo necesito, o cuando siento que ya mi corazón me va a estallar. No, todo va a suceder en el tiempo de Dios. Su palabra dice que en nuestros tiempos
están en sus manos, de manera que Él nunca se va a adelantar y nunca se va a atrasar. Los orgullosos eran los babilonios. Sin embargo, vea, oído aquí, entre los judíos igualmente había orgullo. Y eso era una de las cosas que el Señor le estaba mostrando al profeta. Entre nosotros, mis hermanos, hay orgullo. En mi corazón a veces hay orgullo. Y quizás no es que vivimos una vida de orgullo, pero quizás incluso ante ciertas cosas que consideramos injustas, en vez de responder y diciendo, sí, señores, aquí estoy, haz lo que tengas que hacer conmigo, haz lo que sea necesario en esta situación para que tu nombre sea glorificado. Entonces respondemos, bueno, ni modo será así, o actuamos y tomamos decisiones a la ligera. El Señor aquí hace una declaración que tiene que ver no solamente con la fe, sino que tiene que ver con permanecer en justicia. En nuestro caso sabemos que es permanecer escondidos en Cristo, buscando ser procesados cada día y transformados por Él, porque Él nos enseña el pasaje que había que permanecer en justicia. Y sabemos que el mismo Señor dice que la justicia del hombre es trapo de inmundicia ante Dios. Entonces es justificados por la gracia de Dios, justificados por la obra redentora de Jesús, de manera que no es por nuestros méritos, no es por lo que yo hago. Y usted no sabe la tristeza que a mí me da cuando oigo gente que dice, pero ve, haz lo que yo hice, mira lo que yo hice, haz lo que yo hago. Y yo digo, Señor, no han entendido que el que murió en ese madero fuiste tú, Jesús, que a quien tenemos que ver es a ti, en quien tenemos que poner nuestra mirada es en Jesús, y a las personas no tenemos que llevarlas a nosotros y mucho menos a nuestro testimonio. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es el hombre? Tenemos que llevarlo al Padre. Tenemos que llevarlo a Jesús, el único que nos puede justificar. Y entonces ahí se hace vida la expresión, más el justo por su fe vivirá, por la esperanza puesta en el Padre. Todos los injustos, todos los que actuaron mal, según vimos en el pasaje, sufrirán aflicciones. Y vemos aquí algo importantísimo. Dice el Señor, las naciones se fatigan en vano. Póngale su nombre. Dayana a veces se fatiga en vano, o mejor dicho, muchas veces se fatiga en vano cuando no lo estoy haciendo en las fuerzas del Señor, cuando no lo estoy haciendo en su tiempo o no lo estoy haciendo conforme a su voluntad. Entonces, cuando eso sucede, veo que estoy desgastada de ese desgaste del que habla también el pastor Justiniano, que no es un desgaste bueno, es un desgaste que trae desconsuelo, que trae agobio. Es cuando ya la iglesia te pesa, el ministerio te pesa, el marido te pesa, los hijos te pesan, porque no lo estamos haciendo en el poder de Cristo, lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. No lo estamos haciendo con la ayuda y dependencia del Espíritu Santo, lo estoy haciendo en mis fuerzas, creyendo que es suficiente tener mi tiempo devocional y meterme aquí en la plataforma y entonces ya estoy lista. Pues no, nos fatigamos en vano cuando no lo hacemos conforme al tiempo y las fuerzas y la voluntad del Señor. Al final, o sea, esto se va a cumplir, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Es decir, pase lo que pase, vea lo que usted vea lo que yo vea, al final, siempre la gloria de Dios se va a manifestar. Siempre su propósito se va a cumplir. Siempre lo que Él tiene para la nación, para la familia, para su vida, va a ser mayor y mejor. Y todo debe tender a glorificar su nombre. Cuando vemos que nuestro ministerio, que nuestro llamado, sea grande, pequeño, sea una célula, sea un grupito, o su labor en su hogar, se está teniendo conductas que de envanecimiento, que demuestra, wow, qué bueno nos quedó, uy, qué súper que somos. Ojo, el conocimiento es para la gloria de Dios y la tierra se llenará del conocimiento y la gloria de Él. Aquí tenemos otra aplicación práctica y se repite un poco, se parece un poco a lo que vimos anteriormente. ¿Qué hacemos cuando nos maltratan? ¿Qué hacemos cuando nos atacan? Salimos corriendo a contarle a otro para generar
otro enemigo en contra de mi enemigo. Peleamos, nos defendemos, escribimos en el Facebook cualquier cantidad de tonteras o simplemente esperamos en el Señor. Exigimos que nos respeten, gritamos, alzamos la voz o esperamos pacientemente en Jehová. ¿A quién buscamos para que nos defienda? Buscamos al pastor, al líder, buscamos al director del instituto, buscamos al director de la escuela, buscamos al jefe. ¿A quién buscamos? O primeramente buscamos que sea Dios quien nos esconda, que sea el Señor quien nos defienda. Cuando nosotros tenemos dudas, incertidumbres o nos cuestionamos, ¿ponemos de verdad todo delante del Señor o decimos, ay, qué torta me tocaba? Bueno, es que no siempre se gana. Esa actitud de nosotros habla mucho. Bueno, habla mucho, no, habla todo lo que hay en nuestro corazón. Recordemos que de la abundancia, de lo que hay en nuestro corazón, entonces habla nuestra boca. Nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestras acciones hablan de lo que somos. Eso es lo que habla de nuestra esencia. Pensamos lo que somos. Por eso es tan importante guardar lo que hay en nuestro corazón, guardar con quién hablamos, de quién nos rodeamos. Ve, a mí me impresiona porque hay incluso, no solamente en las empresas, en lo secular, en las casas, en los ministerios, hay líderes que les encanta tener un soplón, alguien que le vaya contando lo que está haciendo fulano, mengano. Y yo pienso, ¿será que no confían en la revelación del Espíritu Santo que les diga qué es lo que está mal, qué es lo que hay que acomodar, en qué dirección hay que orar, que necesitamos que alguien venga a calentarnos las orejas y a decirnos cosas de un tercero? Cuidado, mis hermanos, cómo nos estamos presentando ante el Señor. ¿Confiamos en el Señor y sus promesas? Esta es una pregunta que me hago a mí misma. ¿Creemos que el tiempo del Señor es mejor que el nuestro? Yo sé que no, yo sé que si usted está aquí es porque usted es alguien que está buscando al Señor, pero cuidemos cada día que nuestro corazón no se desvíe. Cuidemos cada día de estar oyendo la voz del Señor. Sabemos que hay sabiduría en los muchos consejeros, pero cuidado a quién estamos teniendo de consejeros. Cuidado cuáles son las motivaciones, no solamente de esas personas, sino las propias. Estamos ayudando a que otros conozcan a Dios. ¿A quién le hablamos del amor del Señor esta semana? De todas las preguntas que conseguí en la aplicación práctica, yo creo que esta es la que más debe cuestionarnos. Realmente, con nuestro actuar, porque recordemos que Habacuc no estaba intercediendo por él, no se estaba quejando por él estaba intercediendo por la nación. Él quería que la nación recibiera justicia. Él demandaba justicia. Pues de una u otra manera, él lo que quería es que vivieran conforme a la voluntad de Dios, que el poder y la presencia de Dios se manifestara en medio de ese pueblo. Pues eso requería y requiere hoy día de nosotros que nosotros hablemos a otros del amor de Dios, que llevemos el evangelio. Pues ¿cómo se va a extender? El Señor puede hacerlo así, pero Él quiere que nosotros nos accionemos. ¿Cómo se va a extender su palabra? Si ni siquiera le hablamos a los de la casa. ¿Cómo se va a extender su palabra si los vecinos no saben que aquí en la casa 18 de este condominio Trocadero vive una familia que cree en Dios y que se supone que el centro de nuestra familia es el Señor? Y no le hablamos a nadie, y no oramos por nadie. Entonces, creo que es importante ver qué estamos haciendo. ¿Estamos trabajando para extender la fama de Dios o para extender mi fama, para extender la fama de mi iglesia, para extender la fama de mi ministerio, de mi página, de mis redes? A mí me hace mucha gracia cuando alguien me dice, ¿viste cuántos se conectaron? Y pienso, pero ojo, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Cuántos se conectaron o realmente que los que se conectaron están recibiendo la palabra genuina del Señor? Están recibiendo salvación y salvación para vida eterna y para que den frutos y frutos que permanezcan. Aquí yo sé que este pasaje les encanta, hemos hablado muchas veces de él, pero habla no solamente de la esperanza de que el fruto y que la higuera va a crecer en algún momento, sino que habla de la posibilidad de que aunque no creciera jamás, aunque nos fuéramos de este mundo como se fue Daniel en el exilio, pero creyendo que la promesa y la palabra del Señor se cumpliría. Aunque la higuera no florezca, y si usted está ahí y puede leerlo conmigo, hágalo.
las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y Jehová el Señor, dice él, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Yo no me imagino, hermanos, en una situación como estaba viviendo. Él sabía que ese pueblo iba a ser también cautivo. Y él también, seguramente. Él sabía que ese pueblo iba a perecer, iba a sufrir, iba a tener consecuencias gravísimas. Y aún así, el Señor es mi fortaleza. Él es el único que me hace remontar a esos lugares altos. Ojo, los lugares altos no es que a mí me promuevan de líder a pastor, no es que me promuevan de pastor a presbítero, no es que de un culto, un servicio en mi iglesia yo vaya a las naciones. Eso no son los lugares altos. Los lugares altos son esos lugares donde aún mi espíritu se goza, mi espíritu se encuentra con el Espíritu de Dios. Son esos lugares celestiales donde yo ya sé que aunque la situación aquí abajo está ardiendo, ya yo estoy juntamente sentada en esos lugares celestiales. Estoy parada, no en la verdad, no en la realidad, perdón, material que estoy viendo, no en la circunstancia. Estoy parada en medio de la circunstancia en la verdad de Dios. Él, Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Y entonces cuando estoy unida a Él es que puedo remontar en esas alturas espirituales y sobreponerme a todo lo que está viendo mi ojo humano, mis sentidos humanos, y creer que la voluntad de Dios se va a cumplir. Este canto de Habacuc, y yo quiero que nosotros lo guardemos esto en nuestro corazón, es lo que revela no solamente qué bueno que va a llegar un tiempo bueno en medio de la dificultad, sino que revela la verdadera transformación del entendimiento que tuvo Habacuc. Aunque no haya ni vid, aunque no haya fruto, aunque no haya oveja, aunque no haya nada, con todo yo me alegraré en Jehová y reconoceré que mi fortaleza está en él. Eso solamente un conocimiento entendido, eso solamente un entendimiento divino, espiritual, basado en las promesas de la palabra de Dios, puede traernos a nosotros ese entendimiento, puede traernos a nosotros ese convencimiento, porque no solamente entenderlo, es vivirlo, y para poder vivirlo, tengo que estar convencida yo de que las situaciones difíciles no determinan ni mi final, ni siquiera mi vida actual, y mucho menos la perspectiva que Dios tiene de mí y de lo que va a hacer conmigo y con las naciones. Este carácter confiable hacia Dios es lo que va a determinar la manera en que de ahora en adelante usted y yo vamos a ver las cosas. Yo quisiera que si usted puede ahí repita conmigo el carácter confiable de Dios. Puedo confiar en Él. Y eso es lo que va a determinar entonces cómo yo voy a comenzar a ver las cosas. No puedo poner mi confianza en mí. De hecho, dice la palabra, no te fíes en tu propia opinión, fíate de Jehová. Entonces Habacuc concluye diciendo, el Señor soberano, esta versión me encanta, soberano, todo lo sabe, todo lo puede, está en todo lugar, es mi fuerza. Él me da ese pie firme como el venado, dice esta versión. Y entonces así puedo pisar las alturas. Puedo remontarme espiritualmente a mi situación material y creer que todo lo que está haciendo el Señor es bueno, es agradable y es perfecto y va a obrar para bien, porque le amo. Si usted ama al Señor, entonces tiene que estar tranquilo y confiado de que todo lo que le está sucediendo, todo lo que sucedió y todo lo que va a suceder, va a obrar para bien. ¿Creemos que Dios puede llenarse de enojo o de ira por el pecado? Claro que sí. Lo vimos aquí que lanzó juicio
contra una nación que había sido escogida por él mismo. ¿Es válido recordarle su misericordia? Yo creo que sí. Yo creo que siempre, siempre decirle, Señor, aquí estoy. He hecho lo malo ante tus ojos, pero aquí estoy invocando tu misericordia, tu perdón. ¿Recuerda usted el poder o cuándo fue la última vez que ese poder y esa majestad de Dios se manifestó en su vida? ¿Y cómo lo hizo? Y yo quiero que usted en este momento lo recuerde. Recuerde algo que usted diga, wow, Señor. De verdad, Señor, gracias. Y no podía sino llorar de agradecimiento profundo. Pues recuérdelo y lo recuerdo no para vivir de esas glorias pasadas, sino para recordar que así como lo hizo una vez, lo hará nuevamente y hará cosas nuevas, porque ya todas esas cosas viejas pasaron. Tenemos que tener la certeza de que un día caerá el juicio de Dios sobre la vida individual de las personas, sobre familias, sobre pueblos, sobre naciones, sobre la humanidad. Y entonces tenemos que dar cuentas un día ante el Señor. Ojalá trabajemos todos los días por estar preparados, pero no solamente nosotros, sino para que la gente que no conoce del Señor pueda conocer y no sea objeto de ese juicio eterno. Confiamos en el Señor a pesar de nuestras circunstancias. Eso solamente usted y yo lo podemos saber. Pidámosle al Señor que si en este momento alguna duda ha habido en nosotros, alguna falta de fe ha habido en nosotros, nosotros podamos arrepentirnos y podamos invocar su nombre y creer que Él quiere hacer todas las cosas buenas. Él quiere obrar para bien. Aunque hayamos fallado, Él está ahí siempre con los brazos abiertos, amorosos, como el padre del hijo pródigo, esperándonos para limpiarnos, para cambiar nuestros vestidos, para darnos cosas mayores y que todo va a estar bien, aunque físicamente no lo veamos. Somos capaces de adorar a Dios, es otra de las cosas que nosotros tenemos que ver en este pasaje, aunque la respuesta que recibamos de Él sea no. Aunque digamos, Señor, ahí está mi familiar agonizando, Señor, un milagro, por favor, y yo te prometo esto y aquello, y te dice, no, me lo llevo, es mío, soy soberano. Y no lo estoy haciendo necesariamente por juicio, es mi voluntad. Vamos a responder igual, vamos a amarlo igual. Yo no sé en sus iglesias, pero a lo largo de los años que he tenido oportunidad de estar en varias iglesias por cambio de país, ¿verdad? He visto gente que llega la tribulación, perdón, están ahí, ¿verdad? Van a la iglesia siempre primero, pidiendo un milagro, y ponen a todo el mundo y hacen cadenas de oración. Llega el milagro, llega la bendición y se olvidaron de Dios porque están muy ocupados con el trabajo, porque tienen muchas cosas que viajar, porque les llegó el carro por el que tanto estaban orando, o están muy ocupados porque les llegó el novio o la novia que tanto le estaban pidiendo al Señor, el esposo, la esposa, ¿verdad? Y se olvidaron de Dios. Y también he visto mucha gente que llegan los problemas y ya Dios no es tan bueno, ya Dios no es tan agradable. Como que si Dios deja de ser Dios porque yo tenga problemas o circunstancias. Es que Él nunca dijo que no tendríamos problemas. Por el contrario, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto dice, estaré contigo, aunque tengas aflicciones, porque ya yo vencí. Y es que a veces nuestro amor por Dios se acaba cuando se acaba la bonanza. Entonces, ¿dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Puede uno ver el carácter de Dios más allá de la circunstancia, puede ver su soberanía, que Él no se está equivocando, que Él está trabajando, que Él está haciendo. Y aún así nosotros observar su amor, su fidelidad en medio de la enfermedad, del desempleo, de la muerte. Vemos siempre su fidelidad, pero lo que tenemos que preguntarnos es, ¿estará Él viendo la mía en medio de esa misma circunstancia? Él dijo que no nos abandonaría. Es decir, que en medio de esa situación, Él nos está dando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora le pregunto, ¿está viendo mi fidelidad a Dios? No sé usted, pero yo a veces me la cuestiono. ¿Usted siente que Dios le da ese pie firme y que usted, aunque la situación hoy no sea la mejor, aunque quizás no tenga ni para poner gasolina en el tanque esta mañana, aunque quizás lo que tenga sea hoy pan con queso, no sé, aunque quizás va a su trabajo triste, acongojado porque tiene una situación de molestia, de injusticia,
Usted puede en este momento pisar las alturas, sentirse sentado junto con Cristo Jesús en esos lugares celestiales. Yo quiero pedirle que en este momento ore conmigo y le pidamos al Señor. Señor, gracias, Padre, primeramente porque tú has hecho todas las cosas buenas, Señor. Gracias, Señor, porque aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, Padre. Gracias, Señor, porque en medio de la adversidad, Señor, tú siempre estás, tú siempre estarás, Señor. Gracias porque nos recuerdas, Señor, con todas estas enseñanzas y estos pasajes, Señor, que eres fiel, que tu fidelidad permanece, Señor. Y nos recuerdas la necesidad que tenemos de ti, Padre. Nos recuerda, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, Padre. Nos recuerda, Señor, que en ti somos más que vencedores y que necesitamos de tu paz, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu espíritu sobre todas las cosas, Señor. Necesitamos de tu presencia, de esa llenura cada día, Señor. Necesitamos reconocer, Padre, que nada tenemos, nada somos, nada poseemos, Señor, y que aún lo mucho que traigamos delante de ti, Señor, cede, no tiene valor, Señor. Si nuestro corazón, Padre, no está conforme al tuyo, Señor. Si no reconocemos, Señor, que pecamos todos los días ante ti, Señor. Si no te entregamos nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestro hacer, Señor, para que seas tú gobernándolo, para que seas tú de verdad dirigiéndolo, Señor. Si no nos fiamos en ti, Padre, y no en nuestro entendimiento, en nuestros estudios, en nuestros cursos, en nuestras credenciales, Señor, en nada, pues nada somos, Señor, y nada nos llevaremos, Padre. De nada nos vale ganar este mundo, Señor, si perdemos lo que tienes para nosotros, salvación y vida eterna. Por eso, Padre, te alabamos y te bendecimos. Y te pido, Señor, que sigas trabajando con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor. Pastor Rodolfo, ¿está con nosotros? No, no está conectado el pastor Ricardo. Daniel tampoco. El pastor Rodolfo. El pastor Rodolfo, sí. Robert, hay que habilitar los micrófonos. Ya están habilitados, puede, pastor Rodolfo. Ahora recién están habilitados. Si no está el pastor Rodolfo, yo puedo orar en la parte final. Padre, gracias por este tiempo precioso de enseñanza. Gracias por Dayana, que nos ha traído tu palabra el día de hoy. Señor, que esta palabra pueda calar profundamente en nosotros y que esta palabra se torne viva. Señor, tu palabra nos dice, el que tiene oídos, oiga. Abre nuestros oídos, Señor, para escuchar, para entender y para actuar de acuerdo a tu palabra. Dios, ponemos también en tus manos el evento de MM33 que se está llevando a cabo en La Cruz, ahí en Guanacaste. Señor, que tú puedas traer tranquilidad, paz, sabiduría, y que todos los planes y proyectos que se van a hablar y dirigir para esta nueva década hasta el 2033, Señor, que puedan mover a nuestro continente primero a conocerte más a ti, a tener intimidad contigo y más allá de eso, Señor, a accionar en cada uno de los pilares que tenemos dentro de MM33. Señor, que una iglesia avivada, una iglesia poderosa nos lleve a evangelizar, a hacer misiones, a plantar iglesias, al discipulado, a cuidar de nuevas generaciones, Señor, y a mantener vivo el avivamiento en tu casa. En el nombre de Jesús, Padre, hoy, ahora oramos, toma este día
el control de cada uno de nosotros. Esta jornada sea bendecida por ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te adoramos a ti, Señor. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga. Cortamos unos minutos antes hoy. No olviden de orar por la cumbre de MM33 y que allí el pastor Ricardo, que es el líder de la Fraternidad Hispana Mundial de Asambleas de Dios, pueda dirigir con sabiduría este evento y que todo lo que Dios hable y haga en este evento pueda ser transmitido a cada país de habla hispana en el mundo. El Señor les bendiga. Muchas gracias. Pueden abrir sus micrófonos y nos despedimos. Muchas gracias.